Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a un nuevo Por Israel en Voz, este programa de Israel Winiki en el que conocemos más noticias e historia sobre Israel. ¿Qué tal? Shalom. Shalom, ¿cómo están? Muy bien, como decía de nuevo en este Por Israel en Voz, para que puedas hablar a los oyentes de los temas de actualidad y también de historia que consideras oportunos en este día de hoy, en este mes de junio de 2020. Sí, vamos a empezar por la actualidad. Aunque todavía no se sabe exacto qué es lo que va a pasar, va a haber anexión. ¿Qué es lo que va a anexar Israel? Lo que más se habla es que se va a anexar los grandes bloques de asentamientos y el Valle del Jordán, pero aquellas partes donde hay una mayoría judía y no una mayoría árabe. ¿Ok? Todo en base a los acuerdos de Oslo. El área C, que corresponde a Israel, según dichos acuerdos. Por supuesto, la autoridad palestina, como siempre, con su mensaje de paz y amor. Hubo un dirigente palestino que ya dijo que están acopiando armas para defender el territorio palestino. Y, oh sorpresa, hoy por enésima vez la autoridad palestina, reunida en Ramallah, declaró que si Israel anexa ese territorio, van a declarar disuelta la autoridad palestina e Israel va a tener que hacerse cargo de todos los palestinos que habitan en los territorios como potencia ocupante, o sea, ocuparse de educación, sanidad, mantenerlos, etcétera, 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 etcétera. ¿Y por qué dije por enésima vez? Cada vez que Israel quiere dar un paso, la autoridad palestina dice, declaramos nulos los acuerdos y nos vamos a disolver. Declaramos nulos los acuerdos. El otro día estaba revisando los archivos de los diarios. En el 2015 lo dijeron, en el 2017 lo dijeron, en el 2018, en el 2019, y esta es la tercera vez que lo dicen en el 2020. Pero nunca lo van a hacer. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Si ellos declaran disuelta la autoridad palestina, no van a recibir un centavo más del exterior. Y la UNRWA, ese gran foco de corrupción, debido a que todo va a estar bajo, según ellos, bajo la autoridad israelí, no va a tener razón de ser. Y va a desaparecer otra gran fuente de ingresos para la dirigencia. El problema no es en realidad la autoridad palestina. El problema es otro. El problema son los grupos terroristas de Gaza que quieren poner el pie en Judea y Samaria, y el problema es Hezbollah. Ya Nasrallah amenazó que si hay anexión, los misiles que él tiene pueden llegar a lugares específicos de Tel Aviv. Ya Hamas y la Yihad Islami están amenazando con tomar represalias y con lanzar una intifada. Y por supuesto, ¿quién se va a perjudicar con todo esto? ¿Los dirigentes palestinos? No. ¿Los grupos terroristas? No. El simple pueblo. El que quiere mantener a su familia con su trabajo. El que quiere vivir en paz. El que quiere tener atención médica para sus hijos. Esos son los que se van a perjudicar si lanzan una intifada. Hace un tiempo salió en Ynet, publicó un artículo donde dice que los árabes que viven en las zonas que van a ser anexadas por Israel, comentan que para ellos les da lo mismo estar bajo una autoridad u otra.
Lo que a ellos les interesa es estar tranquilos, trabajar, cultivar su tierra, vender sus productos. Y saben que eso solo lo van a poder lograr si hay tranquilidad y paz con Israel. O sea, no les interesa quién gobierne, sino les interesa quién les va a permitir vivir. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar después del 1 de julio. Pues estaremos atentos y volveremos de nuevo contigo, Israel Winnicki, para saber más a partir de esa fecha. Mientras tanto, vamos con la segunda parte de este Por Israel en Voz para hablar de un episodio histórico. Sí, un episodio ocurrido el 22 de junio de 1948. Sabemos que lo que ahora es el Estado de Israel estaba bajo ocupación británica. Para combatir esa ocupación había diversos grupos. Estaba por un lado el Yishuv, o sea, el gobierno de la comunidad judía, con su Haganá, que era el grupo de defensa, y a partir de 1941, un grupo llamado Palmaj, que eran divisiones de choque entrenadas por los británicos, para ser más exacto, por el general Ord Wingate, un personaje muy pintoresco que solía recitar de memoria todo el libro de los Salmos y defendía el derecho de Israel del pueblo de Israel a su tierra. Y por el otro lado, había grupos que se habían escindido de la Ganá, que respondían a la ideología de Jabotinsky, o sea, una ideología de derecha. Estos grupos eran el Irgun Tzvai Leumi, Organización Militar Nacional, y el Lehi, Lohamei Herut Israel, luchadores por la libertad de Israel. Estos grupos llevaban a cabo una política más agresiva contra los británicos, mientras el Haganá y el Palmaj traían inmigrantes ilegales de Europa. El Irgun y el Lehi atacaban objetivos británicos. Ahora bien, cuando en 1947 las Naciones Unidas votan la partición, el Yishuv, el gobierno del Yishuv, comienza a organizar el ejército, un ejército porque se sabía que la guerra era inevitable. Y se empezó a colaborar con el Irgun y el Lehi, porque había un enemigo en común. En 1948 se declara la independencia, en mayo de 1948. El Irgun lucha por mantener su independencia dentro de los grupos de combate, o sea, obedecer al mando central, sí, pero como grupo independiente. Ben Gurión esto no lo aceptaba, quería anular la fuerza del Irgun y nuclearla dentro de la Ganat. En este periodo, el Irgun fleta un barco en Estados Unidos y lo carga con armas que iban a venir para Israel, para el Irgun. Y aparte voluntarios que venían a luchar a Israel. Ben Gurión empieza a exigir que esas armas vayan para el Haganá, para el ejército, que se encargaría de distribuirlas. Menachem Begin, que era el comandante del Irgun, decía, no, va para nuestros hombres, que vienen como combatientes. Bueno, empezó un tiro y afloje, hasta que Ben Gurión decide que esas armas no van a llegar al Irgun. Primero se impide el desembarco de las armas en una playa cercana a Tel Aviv. Entonces el barco enfila hacia Tel Aviv. Y como el Irgun se niega a entregar esas armas, Ben Gurión da la orden de hundir el barco.
el barco es cañoneado, mueren 16 miembros del Irgun en enfrentamientos con la Haganah, contra 3 miembros de la Haganah. Y Menachem Begin da una orden: no voy a permitir que un judío mate a otro judío, y ordenó bajar las armas. No voy a permitir que estalle una guerra civil. Conclusión: el Altalena con su cargamento de armas fue hundido, hubo muertos y finalmente el Irgun se nucleó con la Haganah para hacer surgir el ejército de Israel. Pero el episodio del Altalena fue muy grave, porque en ese momento Israel, el recién nacido Israel, estuvo al borde de una guerra civil. Solamente la actitud firme de Menachem Begin evitó esa tragedia. Él fue el que prefirió bajar las armas antes que permitir que estallara esa guerra. Y quiero dar un detalle curioso. El que comandó la batería de cañones que hundió al Altalena fue Yitzhak Rabin, que era miembro del Palmaj, era oficial de la Haganah y recibió la orden de Ben Gurión. Hasta acá la historia del Altalena, uno de los hechos más trágicos de la historia del Israel moderno. Muy bien, pues gracias por compartirla con todos los oyentes de Radio Sefarad en este Por Israel en Voz, en este espacio semanal en el que Israel Winicky colabora con nosotros. Queremos, antes de despedirnos, recomendarles visitar la página web www.porisrael.org. Gracias, Israel Winicky, y hasta la semana próxima. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.